Hola a todos, bienvenidos a este ejercicio de fuerzas hidrostáticas. Y hoy revisaremos uno de sus casos que son las superficies planas. Para esto tenemos este ejercicio donde se muestra una sección vertical de un cárter de aceite. La placa de acceso rectangular tiene una dimensión de 400 milímetros normal al plano y nos pide calcular la fuerza total R ejercida por el aceite sobre la placa y la posición Y de esta fuerza resultante. Estos ejercicios de fuerzas hidrostáticas lo vamos a resolver aquí por dos conceptos, por estática y mecánica de fluidos. Empezaremos con estática haciendo una pequeña ilustración de este concepto. Aquí está la superficie plana sumergida de ancho constante B y esta placa está con un cierto ángulo de inclinación. El fluido sobre la superficie genera una presión que siempre actúa de manera normal a la superficie y esta presión crece con la profundidad o con la cota de agua, teniendo mayor presión en el punto 1 que en el punto 2, generando el fluido sobre la superficie un prisma de presiones. Así que el trabajo a realizar es de encontrar la fuerza resultante R, su punto de aplicación P, centro de presiones, que siempre difiere del centro de gravedad. A este prisma de presiones nosotros podamos tomar una sección de este, ya que la superficie tiene un ancho constante B y como sabes, por el principio de Pascal, la presión es la misma de manera horizontal. La presión 2 es la misma que en 3. Entonces puedo transformar todo este prisma de presiones a cargas distribuidas lineales, como tenemos acá, en el punto inicial o punto A y en el punto B final, y entre las cargas distribuidas se genera nuestro diagrama de cargas. Como indicamos, la presión siempre actúa de manera normal y es lineal. El diagrama de cargas que se genera siempre es un trapecio, independientemente del ángulo de inclinación. O puede ser un triángulo dependiendo de la condición del ejercicio, o si necesita determinar desde la superficie del fluido, entonces se creará un triángulo. Así que para resolver este trapecio o el triángulo, dependiendo del caso, como sabes, para un diagrama de cargas, encontrar la fuerza resultante no es más que el área bajo la curva, que puede encontrarlo por integración, o si el diagrama es de una figura conocida, mediante el área. Lo mismo ocurre para encontrar su ubicación mediante integrales, o de esa figura conocida, el centro de gravedad. En el punto inicial tengo mi carga distribuida, en el punto final también nuestra carga distribuida y se genera el diagrama de cargas. Aquí en este concepto de estática también vamos a resolverlo por dos opciones, encontrando la resultante de todo este trapecio y su ubicación, o como en algunas referencias lo hacen, dividiendo este trapecio en secciones más simples, que puede ser un rectángulo y un triángulo, o lo que haremos de aquí es dividir este trapecio en dos triángulos. Cada triángulo con su respectiva resultante, así que lo resolveremos de esas dos formas. Entonces empezamos indicando que la presión es densidad, gravedad, altura. Hacemos esa transformación a cargas distribuidas lineales en el punto inicial, que es densidad, gravedad, altura en 0B. Y en el punto final, densidad, gravedad, altura en 1B. Estas ecuaciones planteadas es importante determinar las alturas y que lo vamos a determinar desde el gráfico. En el punto 0 tengo 0.5 metros y para el punto 1 necesito sumar a esos 0.5 metros la proyección vertical de la altura de la placa, que es 0.6 por el ángulo de inclinación, que en este caso son 30 grados. Resolviendo esto de acá, el seno de 30 es 1 medio por 0.603 más 0.5, 0.8 metros. Y ya con estas alturas podemos ir resolviendo este ejercicio por el método de los triángulos primero. Tenemos que definir la resultante del primer triángulo, la inferior, que es 1 medio de W0 por A, el área de un triángulo. Reemplazando esto de aquí, 1 medio, densidad, gravedad, altura en 0B, y esto por A. De estas dos últimas variables, B por A es la geometría de la placa, su área, entonces puedo escribir 1 medio, densidad, gravedad, área, altura en 0. Reemplacemos esto con los valores numéricos.
La densidad de este aceite son 900 kilogramos por cada metro cúbico. La gravedad sabemos que es 9.81 metros por segundos al cuadrado. El área es 0.6, que es la altura, por el ancho que indica el ejercicio, que es 0.4 metros cuadrados. Y la altura en el punto 0, 0.5 metros. Revisando las unidades, entre estas últimas tengo metros cúbicos, que se simplifican con el de acá, quedando kilogramo metro segundo cuadrado, unidades de fuerza. Coloquemos en la calculadora esto último. 0,5 por 900 por 9.81, 0,6, 0,4 y 0,5. El área del primer triángulo o la resultante son 529.74 newton. Vamos a hacer lo mismo para encontrar la resultante del segundo triángulo. Otra vez su área, W1 por A. Reemplazando, sabemos que nos queda un medio de la densidad gravedad área, altura en el punto 1. Muy similar a lo que hicimos anteriormente. 900 kilogramos por cada metro cúbico, 9.81 metros por segundos al cuadrado, 0,6 por 0,4 metros cuadrados. Y la altura en el punto 1, 0.8 metros. Calculando esto de acá, tengo que cambiar el 0,5 por 0,8. Nos queda 847.58 newton. Bien, ya tenemos las resultantes de cada uno de los triángulos y para encontrar la total tendría que sumar esas dos. La resultante total no es más que la resultante 1 más la resultante 2. Entonces a esto último calculado tengo que sumarle 529.74 y obtenemos la resultante total de 1377 newton por el método de los triángulos. Ahora consideremos el diagrama de cargas completo, que es el trapecio sin ninguna división. Y como sabes, el área de un trapecio es la suma de sus bases sobre 2 por la separación que hay entre estas. Puedo escribir un medio. Las bases son las cargas distribuidas, W0 más W1. Y esto por la separación que es A o la altura de la placa. W0, densidad gravedad H0B, más W1, que es densidad gravedad H1B. Y esto por A. Sacando factor común, un medio, densidad gravedad B, H0 más H1, y esto por A. De nuevo, B por A es el área, entonces nos queda un medio, densidad gravedad, área, H0 más H1. Calculemos esta resultante por el trapecio. Que es 0,5 por 900 por 9.81, 0,6 por 0,4. Y por la suma de sus alturas, que es 0.8 más 0.5. Y obtenemos 1375. Entonces, tanto por el trapecio como por el triángulo hemos obtenido la misma fuerza resultante. Y cuál de estas dos opciones utilizar dependerá cómo gustes de encontrar la distancia de esta fuerza resultante, que es lo que más influye para saber cuál de estas dos opciones escoger, que lo veremos a continuación. Si gustas puedes saltar allá, pero ahora vamos a hacer una pequeña comparación algebraica. Para los triángulos sumamos R1 más R2, que sería un medio de la densidad gravedad área H0 más un medio densidad gravedad área H1. Términos semejantes, un medio densidad gravedad área H0 más H1. Como observas, llegamos a la misma ecuación que el trapecio, confirmando lo que te comenté anteriormente. Inclusive puedo manipular un poco más la última expresión, H0 más H1, escribiendo H1 como lo hicimos al inicio, como está acá, con el ángulo de inclinación. Entonces un medio, densidad, gravedad, área, H0 más H1 es H0 más la proyección vertical,
del ángulo de inclinación. El 1 medio voy a colocar dentro del paréntesis. Nos va a quedar densidad, gravedad, área. H0 más H0 son 2, por el 1 medio se simplifica, quedando H0 más A medios seno de θ. Revisando esta última expresión, A medios es el centro de gravedad de una placa rectangular. Y si a ese valor le multiplico por el seno de θ, que sería la proyección vertical, estaría obteniendo densidad, gravedad, área, la altura al centro de gravedad. Y esta es otra forma de encontrar la fuerza resultante muy similar a la que se utiliza en mecánica de fluidos. Y con esto pasemos a definir la distancia y de esta fuerza resultante por cada método. Con respecto al triángulo, para determinar esta ubicación, planteamos un sistema equivalente de sumatoria de momentos. En este caso, el punto conveniente es el punto cero y en estática los momentos siempre son igual a cero. Este sistema equivalente indica que las fuerzas por separado, la resultante 1 por su brazo, más la resultante 2 por su brazo, tiene que ser equivalente al momento que genere la fuerza total R por el brazo. Con esto el valor de Y es R1Y1 más R2Y2 y todo esto dividido para la resultante. Como estamos trabajando con triángulos, la distancia al centro de gravedad del triángulo siempre será h tercios. Entonces, con respecto al punto cero, la resultante 1, que son 529.74 newtons, por la distancia que sería h tercios desde el punto O, que sería esto de acá, 200 milímetros, más la resultante 2, que es 847.58 newtons, por el brazo que debe ser h tercios. Pero para el triángulo 2, h tercios sería esta distancia. Yo necesito el complemento, que sería el doble del anterior, 400 milímetros, o 2 h tercios. Y esto para la resultante total, que son 1377 newtons. Coloquemos esto en la calculadora. Yo obtengo 529.74 por 200 más 847.58 por el doble, que es 400. Y esto lo divido entre 1377. Obteniendo que la distancia Y es 323 milímetros. Ahora comprobemos esto con el trapecio. Para este caso, necesito el centroide del trapecio, que el centroide del trapecio es h tercios sobre 2 veces a más b sobre a más b. Aquí importante definir cuál es a y cuál es b. Siempre a es del lado opuesto del sistema de referencias. A, el lado opuesto del sistema de referencias. H tercios para nuestro caso es a tercios. 2 veces el lado de referencia es el punto inicial o el punto O. Así que 2 veces la carga distribuida 1 más la carga distribuida en 0 sobre W1 más WC. Como este es nuestro primer ejercicio, vamos a desarrollar todo ese paréntesis para encontrar la ecuación final o saber de dónde sale esa ecuación. H tercios, W1 nos queda densidad gravedad H1B más densidad gravedad H0B y todo esto dividido para densidad gravedad H1B más densidad gravedad H0B. Como ves, tanto en el numerador como en el denominador tengo densidad gravedad B. Sacando ese factor común tanto arriba como abajo se simplifican y lleva a ser igual a h tercios 2 veces h1 más h0 sobre h1 más h0. Reemplazando esto de acá, la altura, que es 600 entre 3, 200 milímetros. 2 veces h1 sería 1600 más 500, 2100. Y abajo 8 y 5, 1300. Entonces esto nos va a quedar. 200 por 21 dividido 13. Ahí tenemos otra vez 323 milímetros.
que es la misma respuesta por los triángulos. Pero aquí ya se nota alguna diferencia entre cada método. Para el trapecio uso directamente su geometría, su centro de gravedad, que queda en función de las alturas de la placa. Y para el triángulo o para el método de las secciones, se plantea un sistema equivalente de momentos, que para nosotros es más práctico dividir estas secciones en dos triángulos. Pero como indican los libros, se deja al lector hacer la comprobación utilizando un rectángulo y un triángulo. Y no olvides que el método a escoger siempre dependerá de cómo quieras de encontrar esta ubicación de la resultante. Con esto ya hemos terminado esta parte de estática y compararemos este ejercicio con los conceptos de mecánica de fluidos. Aquí vemos que la fuerza resultante es la presión inicial más la densidad, gravedad, altura, el centro de gravedad y todo esto por el área. La idea de este video no es profundizar tanto en cómo encontrar estas ecuaciones, pero es parte de un análisis de integración de la presión por toda el área de la superficie de la placa. Lo mismo ocurre para encontrar la ubicación. Un concepto parecido al de los triángulos, planteando un sistema equivalente, y la distancia al centro de presiones no es más que la distancia al centro de gravedad más la inercia sobre la distancia al centro de gravedad por el área. Dependiendo del tipo de ejercicio, algunas veces será conveniente determinar directamente el centro de presiones o, como en nuestro caso para este ejercicio, es más conveniente encontrar o definir el delta o la variación que existe entre el centro de presiones y el centro de aire, que es este delta y, que es del segundo momento de inercia por el seno del ángulo de inclinación sobre la altura del centro de gravedad y por área. Cambiamos de esta ecuación la distancia al centro de gravedad por la distancia vertical al centro de gravedad, ya que en la fuerza resultante ya utilizamos ese valor, entonces es más práctico así. Aquí vemos que la fuerza resultante es la presión inicial más la densidad, gravedad, altura, el centro de gravedad y todo esto por el área. El ejercicio en este caso no indica una presión inicial y esta fuerza resultante es densidad, gravedad, altura, el centro de gravedad por área, que es similar a la ecuación que planteamos anteriormente. Aquí lo importante o lo desconocido es encontrar esa distancia al centro de gravedad, que como mencionamos es h0 más a medios seno de teta. H0 es 0.5 más a medios que es 0.3 seno de 30. De nuevo, el seno de 30 un medio por 0.3, 0.15 y nos queda 0.65 metros. Reemplazando en la ecuación de la fuerza resultante, Nos quedan 900 kilogramos por cada metro cúbico, 9.81 metros por segundos al cuadrado, 0.6 por 0.4 metros cuadrados, y 0.65 metros. Calculando esto, 900 por 9.81 por 0.6 por 0.4 y por 0.65. y obtenemos los 1377 metros. Ahora pasemos a su ubicación, o primero encontrar ese delta, que es lo conveniente para este ejercicio. Ese delta Y es del segundo momento de inercia. El momento de inercia siempre se genera con el eje paralelo a la superficie. En este caso, el paralelo a la superficie es X. Y tendremos B, que es el ancho de la placa, por la altura, que es A al cubo. Esto dividido entre 12, por el seno de teta. Y esto dividido entre la altura del centro de gravedad y por el área. Reescribiendo esto de acá, B por al cubo seno de 30 sobre 12, altura centro de gravedad, y el área A por B. Simplificando un poco esto de aquí, A cuadrado. El seno de 30 es un medio, así que 24, altura centro de gravedad, y B por allá se simplifica. Entonces nos queda 600
milímetros al cuadrado sobre 24 veces 650. Entonces es 600 al cuadrado dividido para 24 veces 650. 23 milímetros. Y ese delta no te olvides que es la distancia del centro de gravedad al centro de presiones. Y la distancia total Y tendré que sumar a medios o la distancia al centro de gravedad más ese delta. Con esto a medios es 300 más 23, 323.000. Y tenemos los mismos valores calculados por diferentes métodos. Por último, cuál de todas estas opciones utilizar siempre dependerá de cómo gustes de encontrar esa distancia a la resultante o la distancia al centro de presiones. Y con esto terminamos este video. Gracias, hasta una próxima.